Bienvenidos a la lección sincrónica de repaso de semana 4, que para el día de hoy tengo planeado en una actividad. Quería que se conectara más gente, pero bueno, entre los que hayan, que lo que vamos a hacer un repaso de los conceptos más importantes de la semana pasada, más que todo con derivación compleja. La lección 8 era de series complejas, pero como ese tema creo que es mejor meterlo dentro del repaso siguiente, que es de series de Laurent. Entonces, bueno, series complejas es como lo más general. Entonces, hoy hablemos sobre derivación compleja. Entonces, bueno, quiero hacer un breve repaso, como tal vez de los conceptos más importantes o de los resultados más importantes, que son los que tienen que usar al fin y al cabo en los problemas. Y tengo unas preguntas cortas bueno, que recopilé de varios exámenes del 2018-2019 y lo que quería hacer era, bueno, ponerlos a ustedes a trabajar en grupos. Bueno, ya al menos pueden ser grupos de dos. Entonces, bueno, eso en un rato. Que por el momento, bueno, hagamos un breve repaso. Que recuerden que para esto no voy a meterme mucho en los detalles, sino que solamente me voy a ir tal vez como al resultado. El desarrollo posiblemente está en el video de la lección propiamente. Entonces, bueno, si alguno tal vez se queda perdido acá, va a tener que, pues, regresar a la teoría, bueno, leer el libro o ver los videos, ¿verdad? Que en cuanto a que el tema de hoy va a ser, bueno, límites y derivación. O derivación compleja. Que recuerden que, bueno, en los videos les he mencionado que este curso es tomar lo que ya conocen de matemática en cuanto a variable real y sencillamente, bueno, llevarlo al mundo de los complejos y pueden darse cuenta que la mayoría de cosas que ya conocen de términos de cuestiones matemáticas tienen su equivalente, bueno, uno a uno, por decirlo así, en los complejos. Y algunas cosas van a tener ahí algún detalle pequeñito. Entonces, bueno, en cuanto a límites, podemos decir que el límite cuando z tiende a z0 de f de z es igual a justamente la función evaluada en z0. Que recuerden, bueno, hagamos un recordatorio de variable real, bueno, que era un límite. Que bueno, aquí teníamos que recuerden siempre marcar la recta, que en este caso, bueno, vamos a tener X y Y, y podemos tener aquí alguna curva cualquiera, y por aquí podemos tener un valor, pues, X sub 0, y por aquí, Y sub 0. Entonces recuerden que podíamos acercarnos por la izquierda o por la derecha a ese punto, siguiendo los puntos de la curva, que de esta manera, bueno, íbamos a decir que el límite cuando x tiende a x0 de f de x va a ser igual a f de x0, que bueno, en este caso va a ser igual a y0. Entonces, bueno, en los números reales podemos hacer esto, bueno, solamente en dos direcciones, por la izquierda o por la derecha. Pero bueno,
En el plano complejo, bueno, podemos dibujarlo tal vez en 3 dimensiones, que recuerden que, bueno, el plano complejo podemos justamente describirlo de esa manera, donde, donde va a ser, bueno, como tomar justamente este eje coordenado X y Y y, bueno, girarlo un poco para que quede, tal vez, por decirlo así, horizontal. Pues bueno, puede quedar así. Vean que esto es X o bien puede ser la parte real de Z y esto puede ser Y o bien la parte imaginaria de Z, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener también un eje vertical que va a ser el del valor o la magnitud de la función en algún punto. Entonces, bueno, vean, aquí tenemos un eje coordenado y bueno, aquí podemos tener alguna función f de z, puede ser lo que sea, que esa función nos va a generar, por decirlo así, imagínense un relieve, una montañita, no sé, puede ser algo como aquí así. Entonces vean que ahora, bueno, si queremos, bueno, digamos que tal vez este es el punto máximo de esa función. Y justamente, bueno, como si fuera una montaña, vean que podemos acercarnos a ese punto a través de distintas direcciones. En realidad son infinitas direcciones. Entonces vean que, bueno, a nivel complejo, en todas las direcciones posibles, el valor del límite tiene que ser justamente el mismo. Entonces, bueno, podemos repetirlo acá. Límite cuando z tiende a z0 de f de z va a ser igual a la función en evaluada en z0. Que bueno, vean que esto va a ser un punto x0 más jy0. Vean que esto va a tener magnitud también, justamente podemos sacar la magnitud a la función y justamente con eso podemos graficar el relieve, por decirlo así. Entonces vamos a decir que este límite va a existir cuando, acercándonos por todas las direcciones posibles, el límite va a dar el mismo. Bueno, puede ser justamente como en el caso real. Digamos que, bueno, esta curva termina acá por este lado y por este lado viene tal vez aquí, en cero. Entonces, si se fijan, bueno, si preguntamos, y bueno, este podemos ponerle x0' y a este podemos ponerle y0', ahí algún otro punto. Vean que el límite en este caso, cuando x tiende a x0', no existe. ¿Por qué no existe? Porque justamente por la izquierda va a ser en este caso 0 y por la derecha va a ser justamente y0. Entonces, bueno, en este caso vean que hay discontinuidad, el límite no existe. Puede pasar lo mismo, bueno, a nivel complejo, aunque bueno, tendría que ser algo ahí bien raro, tal vez, como que viene una curva y de repente caiga en una caída vertical. Entonces, bueno, en ese caso vamos a decir que el límite no existe. Entonces, bueno, vean que el concepto podemos transportarlo hacia el mundo de los complejos. Es en cuanto a límites. Em, bueno, en el curso de cálculo integral, justamente cuando se terminan de ver límites, se empieza a introducir el tema de derivada a través del límite. Entonces, bueno, pongámoslo en términos reales. La derivada f' de x de una función, bueno, evaluada en x0 más bien, la derivada de una función evaluada en x0 va a ser el límite cuando x tiende a x0 de una división. Teníamos f de x menos f de x0 entre x menos x0. Que vean que eso tiene una forma de pendiente también.
Y bueno, justamente podemos transportar esto al mundo de los complejos. Y vamos a decir que la derivada, nada más que ahora vamos a tener que definirlo sobre un rango, sobre conjunto, un conjunto S. F' en el conjunto S evaluada en Z0 va a ser igual al límite cuando Z tiende a Z0 de f de z menos f evaluado en Z0 entre Z menos Z0. Entonces, técnicamente cualquier límite de alguna función f de z en un punto Z0 puede calcularse, bueno, de esta manera, como eso, bueno, le podemos llamar por medio de la definición de la derivada, que también, bueno, en cuestión de notación, podemos también eliminar el conjunto sobre el cual estamos derivando. O sea, en los números complejos tenemos que definir un conjunto, que ese conjunto puede ser, digamos, vamos a derivar sobre este conjunto y no sobre todo el plano. O sea, usualmente lo limitamos a un conjunto de valores de X. A eso es a lo que nos referimos con este conjunto S. Pero bueno, en general podemos eliminarlo y podemos decir que f' sobre ese conjunto S evaluado en Z0 va a ser sencillamente f' de Z0. Entonces, bueno, con esto nos vamos liberando un poquito de las tal vez rigurosidades matemáticas y haciendo la notación un poquito más fácil de manejar. Entonces, sencillamente vamos a decir f' de la función evaluada en Z0. ¿Qué, alguna pregunta? Ok, bueno, como les digo, voy a ir pasándole por encima. Aquí tengo el libro enfrente mío. Bueno, ya había marcado cosas importantes que voy a ir aquí repitiendo. Como les digo, no me voy a meter mucho en eso. Que recuerden que habían algunas reglas para el cálculo de derivadas. Por ejemplo, la derivada de una constante por una función es la constante multiplicada por la derivada de la función. Es decir, k que multiplica f de z. Si yo quiero derivar esto, o sea, le pongo aquí el prima, esto va a ser igual a k por f' de z. Ok, también teníamos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, f' de z más e' de z, que eso significa que la derivada es una operación lineal. De hecho, más adelante vamos a ver sobre linealidad. Y bueno, por ahí teníamos, bueno, lo voy a poner aquí, lo voy a resumir en regla de la cadena. Que cuando queríamos derivar un producto o una división, bueno, esto sigue la regla de la cadena de la misma forma. Que también tenemos que, a ver qué más. Bueno, habíamos visto que em, las derivadas de algunas funciones elementales son parecido a como se hacía en variable real, o sea, la derivada de un seno es un coseno, la derivada de un coseno es menos seno. Que se cumple lo mismo, la derivada de e a la z es e a la z. Por ahí aparecía también la derivada de las funciones hiperbólicas, que bueno, aquí en el curso no se usan tanto, pero eventualmente se las pueden topar en cursos más avanzados. También, bueno, tenemos en general la derivada con respecto a z de un z a la n va a ser igual a n por z a la n menos 1. Y también tenemos la derivada, bueno, con respecto a z de logaritmo natural de z, esto va a ser igual a 1 entre z también.
Y bueno, usualmente aquí también hay que poner el rango, bueno, para el cual esto es válido. En este caso decimos para este es para z que pertenece a los complejos, o sea, no va a tener limitaciones. Y en este caso uno entre z para z que pertenece a los complejos menos los reales negativos. Que entonces, bueno, en resumen, las reglas de cálculo de derivadas se cumplen parecido a lo que ya conocíamos en variable real, o sea que no hay que estar pues aplicando la definición a menos de que se les diga explícitamente calcule por medio de la definición esta derivada, y si no podemos hacerlo tal vez un poquito más rápido, que recuerden que también es la matemática, o sea, intentamos, hay que mantener la rigurosidad, pero tampoco mucho y permitir que o sea, que podamos manipularlo fácilmente. Que eso nos conduce, bueno, tal vez al tema más importante con respecto a derivación compleja, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Que lo podemos tal vez, bueno, abreviar como las ecuaciones, pongámosle CR, de Cauchy-Riemann. Bueno, algo importante que se me fue decirles por acá, una definición importante. Bueno, la puedo poner por acá. Que la voy a copiar del libro literalmente. Una función f de z se denomina analítica, aunque también se le puede decir holomorfa o regular, pero bueno, el término que más usamos va a ser analítica, una función analítica en una región abierta o dominio. Pongamos G que pertenece a los complejos, que ese es el signo de pertenece, que es una C como un poquito aplastada, o bien, bueno, un subconjunto. Que eso tiene que ver con lo que les había dicho por acá, o sea, que usualmente no vamos a analizar en todos los complejos, sino que solo vamos a analizar en un conjunto G o un conjunto S, bueno, podemos ponerle cualquier nombre. Entonces, una función f de z se denomina analítica en una región abierta dominio G que pertenece a los complejos si es diferenciable en todos o en todo punto de G. Entonces, vean que llamamos a una función analítica dentro de un rango, siempre va a estar definida sobre un rango, a veces ese rango puede ser los complejos, o a veces, bueno, tenemos que limitarlo. Le vamos a llamar analítica si es diferenciable. Entonces, bueno, hay funciones que no van a ser diferenciables en algún punto porque el límite no existe, justamente, o porque la derivada no existe en ese punto, justamente. Entonces, bueno, esa es la denominación importante que hacemos sobre una función analítica. Entonces, de ahora en adelante, cuando se les mencione una función es analítica en un rango o en un conjunto, es porque es diferenciable en ese conjunto. Entonces, bueno, ahora sí, ya podemos entrar a lo que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
Entonces, bueno, para las ecuaciones de Cauchy-Riemann, decimos sea una función f de z en un dominio S, o bien analítica, en un dominio S. O sea, se cumple que f' de z0 va a ser igual al límite cuando z tiende a z0 de f de z menos f de z0 entre z menos z0. Entonces vean, aquí con que nos digan que, bueno, que una función es analítica en un dominio S significa que es diferenciable en ese dominio. Que recuerden que podemos entrarle a la derivada por cualquier trayectoria. Que recuerden que aquí podemos, bueno, análogamente podemos subir la montañita por cualquier dirección, técnicamente. Para el caso de Cauchy-Riemann nos van a interesar para ese caso particular interesan direcciones paralelas a los ejes. O sea, en una dirección paralela al eje X y en otra paralela al eje Y. Entonces, bueno, esta parte, bueno, justamente es la demostración de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que no me voy a meter en esto, pero voy a llegar al resultado. Entonces, bueno, podemos, lo voy a apuntar así, el inicio nada más. F' de z0 va a ser igual al límite cuando delta X tiende a 0. O sea, esto, aquí estamos sobre la dirección paralela al eje X. Entonces, esto lo vamos a calcular como la función evaluada en z0 más delta X menos f evaluada en z0 dividido entre delta X, donde justamente delta X es igual a z menos z0. O sea, la distancia de un punto arbitrario z hasta un punto z0. Pero nos vamos a estar moviendo sobre el eje X, por eso el delta X. Entonces, al desarrollar esto un poco, nos queda que, voy a poner aquí puntos suspensivos, que nuevamente esto pueden revisarlo en los videos de las lecciones propiamente. Entonces f' en z0 va a ser igual a, después de agrupar ahí un poco de cosas, y recordando que f de z va a ser igual a una función de x más jy, porque z es igual a x más jy, y esto va a ser igual a u de x, y más jv de x, y. O sea, vamos a tener que las funciones complejas van a tener una parte real, o sea, una función real, y van a tener una función imaginaria. A la real le vamos a llamar u, bueno, siguiendo la misma notación de los mapeos, ¿verdad? Como diciendo que w es igual a u más jv, pero en este caso estamos diciendo que u va a ser una función, bueno, de variable real, vean que depende de x y de y. Y la parte imaginaria es una función real que depende de x y de y también. Entonces, la derivada f' en un punto z0 va a ser la derivada parcial de u con respecto a x más j de v con respecto a x también. Y aquí, bueno, x es igual a x0 y y es igual a y0. Entonces, bueno, atención a este primer resultado. La derivada
de la función siguiendo el eje X es esta. du de X más j dv de X. Nos da ese resultado. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la dirección paralela al eje Y? O sea, vamos a aproximarnos o a calcular la derivada por direcciones verticales. Entonces vamos a decir que f' de z0 va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0 de f evaluado en z más j delta y menos f de z0 entre j delta y. Entonces, bueno, aquí viene un poco de procedimiento y nos va a dar que la derivada f' evaluada en z0 va a ser igual a dv de y menos j du de y con x igual a x0 y y igual a y0. Entonces, bueno, vean que tenemos este otro resultado. Entonces, tenemos dos expresiones para la misma derivada. Una calculada en dirección X y otra calculada en dirección Y. Pero como estamos diciendo o estamos partiendo de que la función es analítica, o sea que es diferenciable en ese rango, o sea, significa que el límite o bien la derivada debe existir y debe ser la misma. O sea que sin importar por dónde, bueno, por dónde calculemos esta derivada en este punto, que recuerden que una derivada pues es como calcular la recta tangente. Entonces, bueno, vean, tal vez si yo calculo la recta tangente en este punto y calculo la recta tangente en este punto y en este punto, vean que en ese caso todas me tienen que dar lo mismo para que justamente la derivada exista. ¿Por qué la derivada no existe acá? Justamente porque los límites no son, bueno, no son iguales y bueno, tras de eso hay una discontinuidad. Entonces, bueno, lo mismo podemos decir en variable compleja. Entonces, vean que estos dos resultados deben hacer alusión al mismo número. ¿Y cuál era una propiedad de los números complejos? ¿Qué se necesita para que dos números complejos sean iguales? Vean que la parte real debe ser igual y la parte imaginaria debe ser igual. Entonces vean que aquí lo que hacemos es igualar du de x igual a dv de y dv de x es igual a menos du de y. Esas son las ecuaciones de Riemann. Entonces decimos que du de x es igual a dv de y du de y es igual a menos dv de x. Esas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces vean que si la función es analítica, se cumplen estas dos relaciones. Es decir, en algún problema de examen, cuando les digan, tal función es analítica, ¡pum!, inmediatamente tienen que pensar esto. Inmediatamente tienen que pensar que cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. De otro lado, o visto desde otra perspectiva, las ecuaciones de Cauchy-Riemann proporcionan condiciones necesarias para la existencia de la derivada de f de z en un punto particular z0. Pongámosla acá.
Que nuevamente las ecuaciones de Cauchy-Riemann dan las condiciones necesarias para la existencia de la derivada de f de z evaluada en un punto z0. Que para esto, bueno, recordemos que una función de z va a ser igual a una función de x más jy, que va a ser igual a u de x y y más jv de x y y. Vean que aquí en esta notación arriba estamos haciendo de manera implícita que u depende de x y v depende de x y y, ¿verdad? Justamente por eso las derivadas parciales, porque u va a ser una función de x y y, pero la vamos a derivar, en este caso particularmente con respecto a x, y para esta v con respecto a y. Lo mismo va a ser por este otro lado. Vamos a derivar u con respecto a y menos v con respecto a x. Entonces vean que podemos tener combinaciones de funciones u y jv que no nos cumplen esta relación de Cauchy-Riemann, no cumplen. Entonces, si no cumple, significa que no es analítica. Que vean que, bueno, hay que evaluar las cosas en ambas direcciones. Que una función sea analítica significa que cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y si un par de funciones u y v cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, significa que la función f de z que estas conforman va a ser analítica. ¿Queda claro este concepto? Yo creo que eso es lo más difícil tal vez de esta parte, no tanto la parte matemática, sino entender la parte conceptual. Tal vez en variable Profesor, real, sí, en este caso, si son analíticas, también nos pueden preguntar si son diferenciables. Es que en el concepto que habíamos visto antes decían que si era analítica en una región abierta, también iba a ser diferenciable como en toda esa región. sí, justamente que sea analítica implica o significa que es diferenciable, es lo mismo. Ok, Ujú. gracias. Pero eso con respecto a la función f de z, que quede claro. ¿Sí le queda claro eso? O sea, que Sí, la función que es diferenciable es la función compleja, que está construida a partir de dos funciones reales. ok, O bien dos funciones de variable real, x y y, porque v es una función imaginaria cuando le multiplicamos el j. está bien, gracias. Ok, entonces bueno, por aquí tenemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y esto nos va a conducir al concepto también de funciones conjugadas y armónicas. Tiene que ver un poquito también. Que el libro dice un par de funciones de valor y variables reales, u de x, y v de x, y. Vean que cuando decimos una función de variable real, estamos haciendo alusión a x y y, que x y y son variables reales. Y cuando hablamos de valor real, estamos hablando, bueno, de justamente el valor de la función evaluada en x, y. O sea, el valor de u y el valor de v van a ser de valor también real, o sea, nos van a dar un valor real. Que recuerden que, bueno, eh, cuando multiplicamos j a algo real lo hacemos imaginario, ¿verdad? Entonces, justamente cuando le multiplicamos el j a v, con eso podemos conformar una función de variable compleja, pero en sí, u y v son funciones de valor y variable real. Eso es importante que lo entiendan. Entonces, a este par de funciones de valor y variable real u y v de x, y,
se les llama funciones conjugadas si satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y aquí, bueno, podemos devolvernos un poco al concepto que acabo de explicar, que no todo par de funciones u y v van a cumplir esta relación. Cuando hagan problemas van a darse cuenta, bueno, de esto. O sea, la derivada de una función u con respecto a x debe dar la derivada de v con respecto a y, o sea, debe dar el mismo valor. Y por otro lado, o sea, se deben cumplir ambas al mismo tiempo. La derivada de u con respecto a y debe ser igual a menos la derivada de v con respecto a x. O sea, estas dos cosas se deben cumplir simultáneamente. Pero vean que no todo par de funciones u y v van a cumplir esto. Justamente las funciones que cumplen esto se les va a llamar funciones conjugadas. O sea, podemos decir que u y v son conjugadas entre sí mismas. Eso es algo, bueno, explícito, pero hace referencia a que son conjugadas entre ellas. O podemos decir, encuentre la función conjugada a u. O sea, dado una función u, encuentre la función v que es conjugada a u. O viceversa, dado v, encuentre la función conjugada u a v. Que vean que la relación es en ambas direcciones para cada uno. O sea, una es conjugada de la otra si cumple Cauchy-Riemann. Adicionalmente, u de x, y y v de x, y son ortogonales. Ortogonales. O sea, que hacen ángulo recto. O que tiene un ángulo de 90 grados entre ellas. O también que el producto punto, que lo voy a dejar aquí dentro del paréntesis, el producto punto es igual a 0. Que recuerden que cuando, bueno, podemos pensarlo en términos de vectores, cuando dos vectores son ortogonales, o sea, son perpendiculares, el producto punto va a dar 0. Que nuevamente, aquí, bueno, voy a ir devolviéndome para ir construyendo poco a poco el concepto para que les quede bien claro. Nuevamente, que una función sea analítica es porque cumple las ecuaciones Cauchy-Riemann. También vean que si les preguntan por la derivada de una función, en general pueden usar cualquier dirección, pero todas menos estas dos son tal vez difíciles de calcular. Estas son muy fáciles de calcular. Justamente porque no estamos lidiando con ángulos, tal vez, o con ambas coordenadas. No sé, yo creo que habría que meter senos y cosenos si queremos hacerlo en otra dirección, pero bueno, es muy complicado. Justamente para eso es más fácil hacerlo en dirección X o dirección Y. Entonces vean que si les piden la derivada de una función f' de z0, vean que pueden utilizar cualquiera de estas dos formas, porque son la misma, o sea, eso tiene que dar lo mismo porque la derivada tiene que dar lo mismo desde cualquier punto. Entonces, si les preguntan la derivada de una función, pueden usar cualquiera de estas dos en general.
si la tienen en forma de U y V. También, bueno, va a llegar un punto donde incluso, bueno, pueden decir que si f de z es igual a z a la 2, f' de z va a ser igual a 2z. O sea, también por otro lado podemos llegar a esto más rápido, decir que, o sea, siguiendo las reglas de derivación, pero justamente si convertimos a bueno, z cuadrado es igual a x más jy. De hecho, creo que por ahí hay un ejercicio que es verificar que z cuadrado satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, bueno, si se separa esto en una función u y v y se aplica Cauchy-Riemann, esto debe dar. Entonces, que una función sea analítica implica, bueno, que cumple Cauchy-Riemann. La derivada podemos sacarla por medio de cualquiera de estas dos expresiones. Y en general, una función analítica debe cumplir Cauchy-Riemann. Y si un par de funciones u y v cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, son conjugadas. O sea, un par de funciones u y v que no cumplan Cauchy-Riemann no son conjugadas y no pueden conformar una función compleja que sea analítica. Entonces, bueno, hay varios frentes por donde podemos entrarle a la definición. Y adicionalmente, ¿qué más tenemos? Una función se denomina armónica. Si satisface la ecuación de Laplace. Esto es que la segunda derivada de u con respecto a x dos veces más la derivada de u con respecto a y dos veces es igual a 0. Y bueno, por otro lado también podemos tener, o bien podemos tenerlo en términos de v. La segunda derivada de v con respecto a x dos veces más la segunda derivada de v con respecto a y dos veces también debe dar 0. Permítame un momento. Entonces de aquí extraemos o bien podemos verbalizar que tenemos que si una función es analítica en una región, entonces sus componentes real e imaginaria son funciones armónicas en esa región. O es decir, cumplen la ecuación de Laplace. O sea, se cumple esta relación que está acá.
Si hacemos la segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y, y sumamos, bueno, esto nos tiene que dar 0 también por el lado de v. Y esto por otro lado, que esa es otra conclusión tal vez. Si una función u de x y y es armónica, y si es armónica va a cumplir Laplace, o sea, cumple esta relación. Si esa función es armónica, entonces existe una función conjugada v de x y y con la que se puede conformar una función analítica. Entonces, bueno, tal vez podemos ponerlo aquí o replantearlo un poco más simbólicamente o relacionalmente. O sea, si u de x, y es armónica, existe v de x, y tal que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O sea, du de x es igual a dv de y que eso es como un triángulo o una flecha hacia arriba, tal vez. Ese es el símbolo, bueno, lógico de y. O sea, se cumple du de x es igual a dv de y du de y es igual a menos dv de x. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann proporcionan condiciones necesarias para la existencia de la derivada de f de z en algún punto z0. O sea que si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, se garantiza que la función es analítica, porque justamente todo el desarrollo, todo este desarrollo, se partió del hecho de que la función era pues diferenciable, o sea que derivar en una dirección iba a ser igual que derivar en otra dirección, que recuerden que podemos hacerlo en infinitas direcciones. Y adicionalmente, si u de x, y v de x, y satisfacen
Cauchy-Riemann en una región S. Entonces, f de z igual a u de x, y más jv de x, y es analítica en S. Si la función es analítica, su derivada puede calcularse en cualquier dirección. Pero vean que las direcciones paralelas a los ejes, que fueron las que nos dieron este resultado y este resultado, son las más sencillas. Entonces podemos usar cualquiera de esas dos. ¿Que alguna pregunta? Que aquí me devolví varias veces justamente para que les quede, bueno, bien claro el concepto. Y el último tema para repasar. Tenemos sobre el mapeos conformes. Entonces tenemos que un mapeo W es igual a f de z se denomina conforme si el ángulo que forman dos curvas en el plano Z es conformado o es preservado. O sea que si esas dos curvas son mapeadas, el ángulo entre esas curvas va a mantenerse en el mapeo. Entonces, bueno, esa es la definición de qué es un mapeo conforme, pero ya a nivel práctico, si f de z es analítica, entonces f de z representa un mapeo conforme excepto en aquellos puntos donde la derivada f' de z es cero o no existe. Entonces, bueno, veamos un par de mapeos, bueno, los que conocemos ahorita, que son, bueno, el mapeo lineal, el de inversión y el bilineal, que es la conformación de los dos anteriores. Entonces, W igual a alfa z más beta. ¿Qué pasa si derivamos W? Que bueno, W recuerden que es f de z. ¿Qué pasa si hacemos W' o f de z'?
¿Qué pasa si derivamos alfa z más beta? ¿Cuánto nos da? ¿Quién me dice? ¿Cuánto da esto? Sería alfa. Alfa, correcto. ¿Y en qué puntos esta derivada se hace cero? Vean que en ninguno. O sea, la derivada siempre va a ser alfa. O sea, significa que el mapeo lineal significa que es conforme en todo C, en todos los números complejos. Que vean que, y recuerden que hace el mapeo lineal. El mapeo lineal rota, escala y traslada. Entonces sí tenemos un par de curvas que se cruzan al sufrir esa transformación. Simplemente, o sea, estamos escalando, trasladando y rotando. Vea que no modifica la posición relativa entre las curvas. Entonces el mapeo lineal es conforme en todos los números complejos. ¿Qué tal el mapeo de inversión? W igual a f de z igual a 1 entre z. F' de z va a ser igual a menos 1 entre z cuadrado. Entonces, el mapeo de inversión es conforme en los números complejos menos esta raya o ese slash en esta dirección. Significa que excluye. Y excluyamos aquí al 0. O sea, el mapeo de inversión es conforme excepto en 0, porque justamente 1 entre z al cuadrado evaluado en 0 se indefine. Y luego vamos a tener el mapeo w igual a lambda más mu entre alfa z más beta. F' de z es igual a menos alfa z más beta cuadrado que divide a mu alfa. Esto es por regla de la cadena. Esto pueden sacarlo por regla de la cadena. Entonces, ¿dónde no es conforme? O bien, el mapeo bilineal es conforme en todos los números complejos menos, y justamente, bueno, cuando alfa z más beta al cuadrado se hace 0. Justamente en menos beta entre alfa. Entonces, bueno, aquí tenemos estos tres casos particulares del mapeo, bueno, del mapeo lineal, de inversión y el bilineal, donde analizamos dónde no es conforme, pero bueno, podemos analizar cualquier función, f de z igual a, no sé, ¿qué puede ser? Z a la 3, logaritmo natural de z entre z cuadrado más z más 1, no sé, cualquier cosa. O sea, esa función de z puede ser cualquier cosa más complicada, que igual podemos calcular dónde es conforme. O sea, hay que calcular f' de z y ver dónde se hace 0 o dónde se indefine. Entonces, bueno, eso para cualquier función. ¿Qué, alguna pregunta? Que bueno, eso ya es como todo el tema de derivación compleja. Entonces, bueno, vean lo que he venido haciendo, bueno, y lo que vamos a seguir haciendo en todas las sesiones sincrónicas va a ser un resumen rápido de los conceptos que, digamos, de todo lo que aparece en el libro, de todo lo que yo hablo en los videos,
Algunas cosas son demostraciones y algunas otras cosas las van a necesitar particularmente para los problemas. Entonces, bueno, eso es lo que me gusta hacer acá, o sea, que tal vez que yo les diga, ok, de todo lo que vimos, esto es lo que más les importa saber a nivel práctico y a nivel conceptual. Recuerden que yo siempre les digo en este curso que no solamente es matemática, o sea, tienen que entender conceptos que se salen un poquito de las cosas que conocen normalmente ya la matemática en variable real, o sea, van a tener que analizar un poquito más las cosas a través de los conceptos. O sea, ven que la derivada cumple las mismas cosas que la derivada en función real, pero trae esta cuestión adicional, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Lo mismo va a pasar con integración compleja. Va a tener ahí un par de cosas nuevas que al inicio van a ser raras, pero que hay que entenderlas como una realidad y aceptarlas, bueno, y utilizarlas conceptualmente en los problemas. Que ahora, bueno, les tenía algunos problemas que saqué de exámenes de los últimos, bueno, más que todo el 2018-2019, que Profe, sí, una pregunta. ajá. Entonces, del tema último que explicó, que la función sea analítica, no asegura entonces que el mapeo sea conforme. Habría que siempre como averiguar en qué parte se indefine. ¿O estoy mal? Mm, no, excelente pregunta. Justamente tienen que engranar bien todos esos conceptos. Vean a ver, de lo que se habló con respecto a que si la función es analítica es únicamente lo que aparece acá. Si la función es analítica, significa que f de z representa un mapeo conforme, excepto en aquellos puntos donde la derivada f' de z es cero o no existe. Es esto que tengo acá. Recuerde bueno, por aquí habíamos también sacado en algún punto, creo que era aquí, en las funciones conjugadas, que el hecho de que una función sea conjugada, bueno, significa que es analítica, ¿verdad? O sea, que un par de funciones que sean conjugadas significa que la función f de z es analítica. Y esas funciones conjugadas van a tener un ángulo de 90 grados. Entonces, justamente por aquí viene de lo que se habló más adelante, que, o sea, si una función f de z es analítica, inmediatamente tienen que pensar que cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. E inmediatamente tienen que pensar que hay un par de funciones u y v que son conjugadas entre sí. El hecho de que sean conjugadas significa que el ángulo entre ellas va a ser de 90 grados. Entonces, bueno, por ahí va un poco el asunto. Entonces, significa que si una función es analítica, significa que el mapeo es conforme, o sea, el mapeo o la función f de z es conforme, excepto en los puntos donde la derivada de f' es cero o no existe. A eso tienen que darle un par de vueltas, tal vez hacer un mapa conceptual para que logren aterrizar bien todos los conceptos. Sí, sí le queda claro. Entendido, profesor. Sí, sí, claro. Ok, Gracias. ok. Siempre digo justamente en esta lección siempre les digo, traten de hacer un mapa conceptual. Podemos verlo la próxima vez, tal vez, para que vayan intentando hacerlo ustedes. O sea, traten de relacionar todos estos conceptos. ¿Qué pasa si una función, o sea, y esa es la línea que tienen que convencerse, o sea, no solamente que la repitan de memoria, o sea, no tiene sentido que la repitan de memoria. La cuestión es que logren internalizar por qué es así. O sea, nuevamente, que una función sea analítica en una región significa que cumple Cauchy-Riemann. Significa que esa función f de z que está compuesta por una función u y v son conjugadas. Y si son conjugadas son armónicas también. Entonces, todas estas relaciones tienen que convencerse de ellas y entenderlas. Entonces, bueno, tal vez con la lección de la semana pasada y este repaso, creo que van a tener que masticarlo un poquito para, para, para ya lograr aterrizarlo bien. Y bueno, la comprobación va a ser ya en los problemas, ¿verdad? ¿Qué, alguna otra pregunta?
Que bueno, ahorita les tengo estos ejercicios entonces sacados de exámenes que se los voy a pasar al chat.